lo que nos convoca. Ya, estamos viendo diagnóstico empresarial. La última clase nos entretuvimos harto viendo todo el concepto de cómo podemos reconocer. Ya, ayúdenme. ¿Cómo podemos reconocer cuáles son oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, ¿cierto? Las características principales que nos podrían ayudar a distinguir una oportunidad de una fortaleza, para que al momento de nosotros hacer el análisis no nos equivoquemos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos un pool de situaciones, podamos describir y podamos descubrir y podamos determinar si estas son oportunidades, son fortalezas, son debilidades y amenazas de manera correcta. ¿Ya? Esa es la base para poder hacer un buen análisis FODA después, más adelante. ¿Ok? Recordemos eso para la primera evaluación, que esto es un reforzamiento de lo que ustedes ya saben de lo que viene del diagnóstico empresarial. Por lo tanto, ahora en la primera evaluación vamos a aplicar un poco esos conocimientos, y ya a partir de la segunda evaluación vamos a empezar a trabajar en realizarlo, porque igual vamos a tener que trabajar con una empresa. Yo ya, si no me equivoco, ya dejé los grupos disponibles en ABA, ¿ok? Y si no, van a quedar disponibles hoy día. Vamos a trabajar en base a grupos de a 5 integrantes, ¿ok? Hay un límite de grupos. Yo estoy limitando en todas las secciones máximo 8 grupos, por lo tanto la idea es que todos estén incluidos en alguno de esos 8 grupos. Puede que haya algún grupo que quede un poco más pequeño, los otros de a 5 y así, pero la idea es que nadie quede sin grupo, ¿ok? Así que esa es la idea, y que desde ya nos vayamos poniendo de acuerdo en cómo vamos a trabajar hacia adelante. Independiente de esta primera evaluación, es una evaluación escrita. ¿Ok? Es una evaluación escrita, es un caso, ustedes van a analizar y van a utilizar las herramientas que nosotros estamos viendo acá, en lo que es diagnóstico. O sea, nos vamos a meter con cosas asociadas a análisis externo y un poco del análisis interno y la famosa matriz FODA para poder establecer objetivos. Por lo tanto, una vez que nosotros ya tenemos la capacidad de saber y poder distinguir lo que son las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y saber cuáles son los elementos externos, tenemos que lanzarnos al análisis del macro y del microentorno. Me tomo una Red Bull antes de la clase por si hablo muy rápido. ¿Sí? Llegué muerto sueño. Pero bueno, en fin. Tenemos que ver dentro de la parte del análisis FODA, tenemos que ver la parte de las oportunidades y amenazas, que es el análisis externo. ¿Por qué tenemos que hacer un análisis externo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué muchas veces es importante partir haciendo un análisis externo? Porque, primero que todo, ya sabemos, nos va a ayudar a determinar oportunidades y amenazas, pero nos va a poner en atención a los cambios de tendencia. ¿Ok? Nosotros vamos con una empresa funcionando por la vida, ¿cierto? Entonces nosotros queremos aplicar estrategias, nosotros queremos hacer algo, queremos lograr un objetivo, somos ambiciosos, queremos crecer, queremos ser los principales, queremos ser los líderes. Nos pusimos una visión que es ambiciosa, que nos lleva bien allá hacia adelante. Pero entonces nosotros tenemos que decir, ok, están las posibilidades en el entorno, en la parte de afuera, en ese universo que nos rodea. Está la posibilidad para poder llevar a cabo todo lo que nosotros queremos hacer, esos objetivos, ¿cierto? Esos planes estratégicos que queremos, esa visión que nosotros nos estamos planificando. Tenemos que saberlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de qué es lo que ocurre alrededor de nosotros. Entonces, entre esas cosas tenemos que entender qué tendencias son las que existen. ¿Hay alguna de esas tendencias que nos ayude a nosotros como empresa? Que se asocia a la industria que nosotros estamos analizando. La alerta temprana de riesgo de fracaso. Suena feo, pero es verdad. ¿Qué pasa? Muchas de las empresas fracasan porque establecen estrategias sin haber hecho un análisis anterior. Entonces se lanzan y dicen, se me ocurrió una tremenda idea de hacer este tremendo producto, lo vamos a sacar al mercado. No hacen análisis, no estudian si es que efectivamente van a tener demanda, si es que la gente realmente quiere eso, si es que va a satisfacer realmente una necesidad o resolver un problema, si es que vale la pena, se van a gastar un montón de plata, van a sacar un producto al mercado y no lo va a comprar. Entonces, evitan el riesgo del fracaso. Para eso, hacen un análisis previo. Tratar de entender qué es lo que está buscando la gente dentro de lo que yo les puedo ofrecer también. No es tampoco meternos en rubros así a tontas y a locas. Vamos a ver qué es lo que quiere la gente en función de lo que yo necesito, o sea, de lo que yo les puedo ofrecer a ellos. Por lo tanto, nos va a ayudar a evitar esos riesgos de fracaso, cosa que lo que nosotros hagamos, como ya debe haber pasado por un análisis, por un filtro, por un estudio, en el fondo, esos objetivos y esas estrategias que yo voy a aplicar, se supone que están alineadas con lo que efectivamente yo puedo aprovechar del entorno. Conocimiento del entorno al que se pretende ingresar. Por ejemplo, si yo me quiero meter a otro país, a otra cultura, tengo que conocer qué es lo que está ocurriendo. O sea, si voy a negociar con los chinitos, tengo que saber cuáles son los criterios que utilizan ellos para que, en el fondo, nosotros seamos sus proveedores. Yo les quiero exportar, les quiero vender a ellos, cómo se reúnen, cómo se relacionan, qué tengo que hacer yo, cuál es el nivel de respeto, la ética, qué tipo de requerimientos tienen para los productos, qué tipo de productos les puedo vender yo.
¿cierto? Y eso es para cualquier otra cultura o cualquier otro país donde yo quiero ingresar dentro de mi negocio. Entonces el macroentorno me va a entregar todas estas herramientas, ¿cierto? Y el análisis principal que nosotros utilizamos para poder medir el macroentorno, o sea, estas tendencias, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que se viene, los factores más importantes a nivel macro, el análisis PESTA. Ustedes ya lo conocen, ya lo han hecho un montón de veces. Lo único que vamos a hacer acá es básicamente reforzar la idea de qué se trata, cuáles son los elementos y poder entregarles algún tipo de guía de decir, ok, váyase por este lado y sigan este proceso para poder hacerlo de la mejor manera posible. Porque muchas veces hemos visto ya hacer un análisis PESTA, agarrado por factores políticos, factores económicos, qué sé yo, y todo el tema, y listo, láser, al aire. No, si hay un proceso que nosotros podemos seguir para hacerlo de la mejor manera posible y que realmente nos entregue información que sea útil. Eso es lo que nosotros queremos. No vamos a hacer un PESTA para rellenar 5 o 6 páginas del informe. Vamos a hacer un PESTA porque necesitamos información relevante para poder tomar decisiones. Nuevamente, ¡pum!, en la cabeza, tomar decisiones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, primero, que los elementos del macroentorno, llamémosles macrovariables, son factores que afectan a diferentes industrias de diversas formas y de diverso grado. O sea, todo lo que aparece como variable o macrovariable dentro de un análisis PESTA va a influir en todas las industrias y en todos los negocios. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es lo que hay que tener cuidado, y aquí es donde ustedes tienen que poner la atención necesaria al momento de hacer el análisis, que si bien afecta a todas las empresas, a todas las industrias, las afecta en grados distintos dependiendo de cuál es la industria donde yo estoy participando, ¿cierto? En la última clase, dentro de los ejemplos, veíamos que los jóvenes entre 18 y 25 años tenían una tendencia hacia buscar alimentación saludable, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, esto puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza, en función de si yo tengo una empresa de alimentación y vendo alimentos saludables, puede ser una oportunidad porque puedo salir a buscarlo. Si es una empresa de comida rápida, puede ser una amenaza si es que no soy capaz de transformarme y pierdo público y baja mi demanda porque ya no quieren la comida chatarra que yo tengo. Pero si soy capaz de transformarme, puedo generarlo como una oportunidad. Pero ¿qué pasa si yo vendía otra cosa? Cemento, decía, me dijeron ahí, hacemos el platito para meter la ensalada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo afecta esa variable a la industria, a una industria que no tiene que ver con la alimentación? Es mucho menor que una industria directamente asociada a la alimentación, en ese caso particular. Por lo tanto, nosotros podemos tener cientos de variables que podemos analizar en un análisis PESTA, pero lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es un filtro. ¿Un filtro en base a qué? En base a la industria en la cual está la empresa que nosotros estamos analizando. O sea, lo primero de lo primero es hacer un filtro. Lo primero es decir, ok, esta es la empresa que yo estoy analizando, mi empresa, esto es lo que yo quiero hacer, y mi empresa está inserta en una cierta industria. Identifico esa industria y a partir de aquí yo empiezo a decir, ok, de todas estas 200.000 variables que puedo tener alrededor, que buscando en libros, buscando en todas partes, voy a encontrar muchas, ¿cuáles efectivamente me pueden afectar a mí? Eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de hacer un análisis PESTA como primer punto de partida. Por lo tanto, entendemos que todos los factores afectan a distintas industrias, pero las afectan de diferentes formas y en diferentes grados. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo hecho ese filtro, tengo que entender que tengo que considerar aquellos factores, porque son los que me interesan, que tengan una gran incidencia o un gran impacto en la industria que yo estoy analizando. Porque ¿qué es lo que quiero encontrar yo? Quiero encontrar buenas oportunidades para que el negocio sea rentable. No me interesa una variable que a lo mejor me afecte, pero indirectamente como en 3, 4, 5 grados de separación. Resulta que no, el precio del dólar a mí me afecta porque el proveedor del que me vende, que me distribuye, le afecta el dólar. O sea, si es así de lejos, probablemente el tipo de cambio a mí no me va a afectar directamente. No me va a afectar, no va a tener un impacto tan grande dentro de la empresa. Pero si es algo que me afecta directamente a mí, y que un cambio de la tendencia en eso puede efectivamente generarme resultados positivos o negativos, sí, lo tengo que analizar. Por lo tanto, ese filtro que tengo que hacer, además de decir estas son las que afectan la industria, tengo que decir estas son las más relevantes. ¿No los he perdido todavía? No. Entonces, el análisis PESTA nosotros lo clasificamos en 5 bloques. Probablemente por ahí alguno de ustedes en algún otro curso quizá o en alguna lectura de lo que han buscado, alguna página web que se han metido, esta cosa no apareció como PESTA, apareció como PESTE o como PESTEL. ¿Ya? Es exactamente lo mismo.
¿Qué es lo que cambia? Que básicamente el factor político-legal se separa, entonces tenemos un factor político y un factor legal, y el legal se va para el fondo, y el factor ambiental generalmente le ponen a veces factor ecológico. Es el único cambio. Las macrovariables son las mismas, siempre. ¿Qué es lo que pasa? El análisis PESTA, la gracia que tiene es que las organiza por distintos factores. Entonces así es mucho más fácil organizarla, mucho más fácil entenderla. Pero las macrovariables uno puede hacer una lista de 200 para abajo y pueden estar todas mezcladas, son las mismas. Lo que pasa es que aquí están organizadas por tipo de factor. Y al estar organizadas es mucho más fácil el análisis, mucho más rápido, y obviamente podemos sacar oportunidades y amenazas asociadas a esos factores. Por lo tanto, en el curso nosotros nos vamos a referir como un análisis PESTA, que es como lo más tradicional, lo más conocido. Por lo tanto, vamos a ver estos 5 factores. Veámoslo uno por uno. El entorno político-legal. Cuando hablamos del entorno político-legal estamos hablando de todas aquellas regulaciones que vienen o que provienen desde la autoridad. O sea, leyes que se negocian en el Congreso, decretos, regulaciones, tratados, etcétera. Todo lo que tenga que ver con decisiones que provengan desde la autoridad. ¿Cómo? Marco jurídico. Ok, entonces, vamos a tener políticas impositivas, impuestos, regulación del comercio exterior, tratados de libre comercio, regulación sobre el empleo, todo lo que tenga que ver con legislación relacionada con el empleo, promoción de la actividad empresarial, esto también igual es importante, porque en el fondo que se generen ciertas oportunidades, que se puedan generar ciertos beneficios tributarios, eventualmente alguna cosa que impulse la actividad empresarial siempre va a ser positivo. La estabilidad gubernamental, eso también es súper importante de poder... La estabilidad gubernamental es súper importante, porque así como en el fondo nosotros necesitamos regulaciones, también necesitamos certezas, ¿cierto? Necesitamos que baje el nivel de incertidumbre. Muchos de los proyectos a veces se congelan precisamente porque hay incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, qué decisiones se van a tomar. Sobre todo si nosotros vamos a tener que desarrollar probablemente en algún momento proyectos que son de largo plazo. Generalmente en la minería los proyectos son a 10 años plazo. Imagínense, dentro de eso los primeros 5 años son sencillamente pura inversión. Pura inversión en buscar, en exploración, en inversión en cuanto a todo lo que tenga que ver con preparar el proyecto para poder empezar recién a generar. Entonces imagínense, después de haber hecho un estudio muy largo y decir cuáles son las ventajas sobre las cuales yo voy a obtener rentabilidad con el proyecto, y que a mitad de camino, cuando yo eche a andar esto, me cambien todas las regulaciones. Me aumenten los tributos, me cambien el royalty en el fondo, me pongan más exigencias, me digan que no puedo funcionar en ciertas zonas geográficas, que me cambien todo eso. Imagínense. ¿Qué es lo que pasó con la reforma tributaria que se estaba discutiendo? Que ya no te discute, pero frenó gran parte de la inversión en minería. Nos pasó con el plebiscito de salida de la Constitución, nos pasó ahora con la reforma tributaria. Cada vez que hay cambio de gobierno. Probablemente no, cuando hay cambio de gobierno. Lamentablemente la economía se maneja dependiendo de quién esté en el poder. Sí. Es que eso es. Por eso que es importante el concepto de la estabilidad gubernamental. Por suerte, independiente del lado que sea que esté en el gobierno, en el caso de Chile por lo menos, nosotros tenemos la posibilidad que sabemos que los periodos presidenciales duran lo que tienen que durar, ¿cierto? No es la situación que, por ejemplo, viven los vecinos de Perú, que en el fondo creo que los últimos 4 gobiernos los han sacado como al año. O sea, ninguno ha podido terminar. Entonces, imagínense el nivel de incertidumbre que existe en este caso. Porque en el fondo van cambiando de bando. Entonces las regulaciones van cambiando, las decisiones van cambiando, y uno no tiene cómo lanzarse o sea, un empresario o una empresa no tiene cómo desarrollar un proyecto con la certeza de decir, ok, lo que yo estoy planificando lo voy a poder implementar. ¿Cómo? Exacto. Y los tipos de decretos municipales, regionales, todo lo que tenga que ver, patentes y todas esas cosas, en el fondo, que nos podrían llegar a afectar, ¿cierto? Al momento de poder desarrollar un proyecto. Aquí pensemos que todo esto también influye en la toma de decisiones para poder desarrollar proyectos a futuro. Proyectos que van a buscar el logro de esos objetivos que nos van a permitir crecer como empresa. Bien, eso es el entorno político-legal. El entorno económico. El entorno económico, aquí ya nos metemos en el ramo de economía, ya recordar viejos tiempos.
Aquí generalmente tenemos las macro variables como para poder empezar el análisis macroeconómico del país, los ciclos económicos. Es importante saber cuál es el ciclo económico que tenemos porque sabemos que eso tiene cierta incidencia. Recordemos que las variables macroeconómicas, el PIB, el IPC, la inflación propiamente tal, independiente que el IPC lo mide, el desempleo, ¿cierto? La tasa política monetaria, todo ese tipo de variables económicas, en el fondo nosotros están de una u otra forma relacionadas entre sí. Hoy en día nosotros estamos entrando en un ciclo que para muchos países, incluyendo Chile, se supone que se proyecta de decrecimiento, o sea, un ciclo recesivo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el tema? Dependiendo de qué es lo que vaya ocurriendo en el tiempo, ojalá ese ciclo sea lo más corto posible. Nosotros ya vivimos un periodo de inflación muy grande y la inflación significa que se tienen que tomar decisiones en función de políticas monetarias para poder disminuir el consumo y poder controlar esa inflación antes que se nos desborde. Y eso obviamente tiene consecuencias de menor crecimiento, menor consumo, que eso es lo que se busca. Menor consumo significa que las personas están comprando menos o teniendo la posibilidad de consumir menos. Si eso ocurre, las empresas, por consiguiente, tienen que producir menos. Y si las empresas producen menos, por supuesto, necesitan menos fuerza laboral. Y eso genera un aumento del desempleo. Todo tiene consecuencias. Lo que pasa es que hay que tratar de regularlo lo suficiente como para que sea lo más parejo y equitativo posible y no se afecte tanto una variable sobre la otra. Entonces, entender cuál es el ciclo económico donde estamos, sabemos que hay ciertas variables que se van a ver afectadas, ¿cierto? Los tipos de interés, o sea, en el fondo conocer las tasas, qué es lo que está ocurriendo, cuánto nos va a costar endeudarnos, qué es lo que vamos a tener que hacer si queremos llevar a cabo un proyecto. Recuerden que las empresas también trabajan en función de deuda, no funcionan completamente con dinero propio, ¿cierto? La oferta monetaria, ¿qué consecuencias tiene la oferta monetaria? Que nos suba o que nos baje también las tasas de interés. La evolución de los precios, estamos hablando de la inflación, la tasa de desempleo, ya sabemos desde dónde proviene que el desempleo aumente o disminuya. Decisiones tanto gubernamentales, de política fiscal, como también las decisiones que ocurren en función, como coletazos de lo que son las políticas monetarias, en función de la disminución de la producción del país. El ingreso disponible, saber cuánto de lo que la gente recibe realmente está gastando. Ahí podemos hacer análisis, la famosa propensión marginal al consumo que se llama cuando hacemos el análisis económico. Sobre esto hay un tema que es bien entretenido. Porque el ingreso disponible básicamente es de todo lo que yo recibo, que puede ser en base a remuneraciones, con los ingresos que yo tengo por mi propio trabajo, más cualquier tipo de transferencia que me haga el gobierno, eventualmente los famosos bonos. Yo ya pasé la lista, así que... ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Te fue ver? Ya me elegí. Qué bueno. ¿Cambios? 12 van, 3 llegan. Salían con doritos. Ya, pues el ingreso disponible, lo que les estaba diciendo, que básicamente es cuánto de lo que nosotros recibimos también nos queda disponible para gastar, porque obviamente así como nosotros recibimos dinero, nos pagan generalmente los que trabajamos, de repente recibimos algún tipo de bono, bueno, ya no. Pero también tenemos que pagar impuestos, entonces hay un rango de variación y dentro de eso nosotros tenemos que saber cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a consumir, porque obviamente de ese disponible, parte de eso nosotros lo gastamos, lo consumimos y lo que no gastamos lo ahorramos. Entonces nace un concepto que es la propensión marginal al consumo, un concepto económico que se utiliza para medir algunas cosas, sobre todo asociado a la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La propensión marginal al consumo es un valor, y esto es anexo al curso, pero me gusta contarlo porque es muy entretenido y es un dato que en el fondo es preocupante. Básicamente la propensión marginal al consumo es un número que se debiese mover entre 0 y 1. O sea, si la propensión marginal al consumo es 0, quiere decir que de todo lo que nosotros recibimos lo ahorramos completamente, porque no consumimos, no gastamos. Si la propensión marginal al consumo es 1, significa que todo lo que recibimos, nuestro ingreso disponible, nosotros lo gastamos y no ahorramos nada.
¿cierto? Por lo tanto, nos tenemos que mover en un número entre 0 y 1 aproximadamente. O sea, ojalá gastar un poquitito menos del total y algo que nos quede de ahorro, se supone. El otro día yo escuchaba en un podcast que escucho, bueno, en un programa radial que escucho en las mañanas, y que hablan economistas, entre ellos Tomás Flores y todo, que en el fondo es un gran economista. Y hacían el análisis, o sea, si en el fondo hubiese un instrumento que midiera o que pudiera calcular en el fondo la propensión marginal al consumo de los chilenos hoy en día, podríamos llegar a la conclusión de que ese número sería mayor que 1. Por el sobreendeudamiento. Que es una de las razones por las cuales existe el sobreendeudamiento. Que es que la gente, y es el ejemplo que muchas veces uno da, o sea, en el fondo, en economía es el ejemplo que uno da, que una persona que gana 100 suele gastar 120. Entonces uno piensa, a nivel económico, que la solución es que esas personas ojalá ganarán 120. Porque si ganan 120 cubren todos sus costos y, bueno, por último quedan en cero. Ya, démosle 130, porque por último le queda el tiempo ahorrado. El problema es que si llegara a ocurrir eso y le damos 130, va a gastar 160, 170. Y así es el ciclo. Entonces ahí es donde nace esta famosa discusión por el famoso sueldo mínimo. Porque dicen, no, que el sueldo mínimo, mira, tenemos que llegar a una cierta cifra porque para que la gente tenga la posibilidad de... Pero resulta que todas las personas les pueden meter $1.000.000 al bolsillo como sueldo mínimo. Y van a salir a gastarse los palitos. Y va a ser así. Mientras no trabajemos en función de cambiar la cultura del gasto y del consumo de las personas, da lo mismo el dinero que tú les pongas en el bolsillo. Van a gastar eso y más. Y siempre van a necesitar más. Por eso que las entidades financieras están tan contentas y por eso que tantos instrumentos financieros de deuda que existen. O sea, las cadenas de crédito todas se lanzaron con bancos, todas se lanzaron con instrumentos crediticios. Precisamente porque lo que tenemos que tratar de hacer es poner el acceso a las personas para que puedan gastar más dinero. Porque ahí está el negocio, ¿cierto? Ya, pero ese era un paréntesis. Y la disponibilidad y distribución de los recursos. O sea, en el fondo, ¿cuánto dinero disponible hay en el mercado? Y cómo se distribuyen todos los recursos. O sea, ¿dónde están en el fondo para poder salir a buscar? El entorno sociocultural. Aquí es donde hablamos los gustos y preferencias, qué es lo que las tendencias de las personas, cuál es el nivel de crecimiento demográfico que tenemos en el país. No he visto no he visto cómo ha sido la evolución del promedio de edad de la población de Chile, pero hasta donde yo tengo entendido la natalidad está bajando y nos estamos poniendo cada vez más viejitos. Voy a decirlo. Entonces, en el fondo, el promedio de edad de las personas, de la población en Chile está aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros también tenemos que tomarlo en consideración. O sea, si nosotros estamos envejeciendo, por decirlo, y la población no se está renovando, entonces, en el fondo, nosotros como empresa vamos a tomar la decisión de ofrecerle productos a los más jóvenes, a las edades donde están mayores. Si nosotros buscamos crecimiento, tenemos que apuntar a donde tengamos mayor rentabilidad, ¿cierto? Querámoslo o no, funciona así. Si no se trata de que nos guste hacer algo en particular o que nos guste hacer otra cosa, tenemos que tratar de buscar dónde está la rentabilidad. Y eso proviene de un análisis, ¿cierto? Distribución de la renta. Sabemos que la distribución hoy en día, hasta el día de hoy, es bastante desigual. Pero si nosotros tenemos productos, nosotros estamos en una industria donde nosotros vendemos productos de lujo o que no son de primera necesidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que buscar dónde está ese público que nosotros nos puede comprar, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la evolución de ese tipo de público? ¿Cómo se han movido, ¿cierto? Que eso viene con lo que viene acá abajo también, la movilidad social. La movilidad social se refiere a el movimiento y la distribución que está teniendo las personas. O sea, la gente se está viniendo toda la capital, antes siempre decíamos, de regiones todo el mundo. Sale termina sus estudios y lo primero es que se viene a Santiago a buscar trabajo. Entonces al final se viene la sobrepoblación en Santiago. Por lo tanto, todas las industrias, ¿dónde van a buscar a la gente? ¿Dónde se van a desarrollar? ¿Dónde van a buscar el crecimiento? En Santiago. Entonces, claro, dicen, no, pues que la centralización. Bueno, pues si toda la gente se viene para acá, las empresas quieren ganar, ¿a dónde vayan a ir a vender? Va a ir a vender a regiones si la gente se está yendo de regiones. Entonces, por eso, si no potencias que la gente realmente se desarrolle en las regiones, las empresas tampoco los van a empezar a buscar ahí. Entonces, es lógico, si la empresa busca tener recursos. Hoy en día tenemos otro fenómeno de movilidad social, o sea, está llegando mucha gente, está llegando mucho inmigrante, que obviamente, incluyendo los legales y los ilegales, obviamente hay un tema que genera con el tema del empleo y con el tema de la necesidad de consumo de las personas también.
¿A dónde se están moviendo? Las empresas también tienen que identificar eso. Tienen que identificar si ahí se presenta alguna oportunidad o se presentan mayoritariamente amenazas. Cambios en el estilo de vida, gustos y preferencias. Ahí estamos hablando qué es lo que hace la gente, cuáles son las tendencias de las personas. Se están acostando más temprano, se están acostando más tarde, hacen ejercicio, comen saludable. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los cambios en los estilos de vida? ¿Qué tipo de cosas están prefiriendo comprar? ¿Están prefiriendo comprar productos más elaborados? ¿Están prefiriendo comprar productos más saludables? ¿Están prefiriendo productos que sean más durables, que sean más duraderos? Productos que provengan de la utilización de economía circular. Y ahí me meto con el curso que venía recién saliendo acá. En el fondo, ¿qué es lo que está buscando en las personas? Están buscando, a lo mejor están decidiendo comprarle a empresas que se vean un poquitito, que su propuesta de valor sea más sustentable, probablemente, que no afecten tanto el medio ambiente, o siguen prefiriendo comprar cosas que son más desechables. Independiente de que nosotros tengamos regulaciones hoy en día o no, se supone que estamos tendiendo hacia la sustentabilidad en el desarrollo de los productos empresariales, ¿cierto? Las empresas más sustentables, empresas que venden productos o que trabajan, que desarrollan productos en base a material reciclado o que permiten que sus productos sean reciclables y por lo tanto fomentan la economía circular, eventualmente están teniendo mayor preferencia en algunos tipos de público. Y eso lleva a pensar en que eventualmente los cambios generacionales están haciendo más cambios en función de los gustos y preferencias de las personas. Y eso las empresas lo tienen que tener en cuenta al momento de hacer los análisis, ¿cierto? Actitud consumista, que ahí volvemos al tema de la propensión marginal al consumo. O sea, la gente cuando tiene un poco de plata, si nosotros vemos que estamos por un lado teniendo una época de crecimiento económico, lo cual significa beneficios en cuanto al ingreso a los recursos de las personas, el ingreso disponible de las personas, bueno, ¿qué es lo que va a hacer cuando tenga un mayor ingreso? ¿Va a gastar? ¿Va a ahorrar? ¿Qué es lo que va a hacer? Tenemos que ver, pues dependiendo en qué industria estamos, si nos conviene o no nos conviene. Si estamos en las instituciones financieras, vamos a tratar de que la gente ahorre, ¿cierto? Si estamos en retail, vamos a tratar de que la gente gaste. Es como lo que nos dice la lógica, ¿cierto? La famosa actitud consumista. Ahí uno no puede dejar de acordarse de cuando salía el tema del famoso 10% y que tiene que ver con esta propensión marginal al consumo, cuando salía la ministra del Trabajo diciendo ojalá que no salgan a comprarse los plasmas, y la gente lo primero que hizo fue salir a comprar plasmas. El nivel educativo. Este es un tema, porque lamentablemente hasta el día de hoy, algo en que estamos muy al debe, está relacionado con la educación financiera de temprana edad. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos como empresa? Nosotros buscamos como empresa generar recursos, vender, tener rentabilidad. Y si la gente, en el fondo, tiene una cultura consumista, porque en el fondo no sabe ahorrar de alguna forma, a las empresas por un lado les conviene, pero a nivel económico, a nivel global, tampoco es lo mejor del mundo, ¿cierto? Porque obviamente también el crecimiento pasa porque la gente sea capaz de administrar de mejor manera sus recursos, las finanzas, ¿cierto? Entonces el nivel educativo aquí también se toma un poco en cuenta, porque de eso depende también las decisiones que van a tomar las personas, de qué es lo que van a hacer con el dinero disponible que tienen. Por supuesto se entiende que a lo mejor a mayor nivel educativo hay mayor conocimiento y mayor educación financiera, y a menor nivel educativo muchas veces ocurre que hay falta de educación financiera, y por lo tanto muchas de las empresas que venden al consumidor final y que venden mucho retail, cosas así como de consumo más masivo, están en sectores donde la gente tiene a lo mejor menos educación financiera porque saben que van a consumir más. Los van a tentar mucho más fácil con que se compren un celular nuevo, con que se compren un computador, con que se compren un auto, con que se compren una moto, con que se compren un televisor, un plasma, lo que sea, ¿cierto? En cambio, probablemente más arriba, probablemente sí, van a estar los productos de lujo que son más caros y todo el tema, pero la gente consume menos, la gente vende menos, la gente valora otras cosas, valora más el lujo que comprar por comprar, que comprar más cosas. O sea, ya vamos a encontrar más marcas, algo que sea una propuesta de valor, que alguien que diga, mira, yo tengo esta camisita, yo tengo este pantalón, tengo esto, tengo este auto, tengo esto otro. Porque en el fondo las personas en este caso administran sus finanzas de tal manera que eso es para ellos el gusto que se dan, porque tienen la posibilidad de hacerlo, porque hicieron el orden financiero necesario para poder hacerlo, ¿cierto? Y finalmente los patrones culturales. O sea, en el fondo, las culturas que nos van diciendo cuáles son
las decisiones que van tomando las personas en función de cuáles son sus decisiones, en base ya sea por su religión, en base por su pasado familiar, qué es lo que les ha inculcado a la familia, el nivel educacional que tienen, dónde estudiaron, qué estudiaron, cuáles son las culturas que se desarrollan en los distintos países también, que se toman en cuenta al momento de poder analizar y decir dónde está la gente. Entonces, en el fondo, el entorno sociocultural nos van a decir, de una u otra forma, dónde están nuestros potenciales clientes, dónde podemos encontrar oportunidades para nosotros poder introducir nuestros productos y qué tipo de productos debiésemos introducir. El entorno tecnológico, antiguamente, esto era, junto con el entorno ambiental, eran de los factores donde menos incidencia había y eventualmente había un desarrollo que era un poquitito más lento. Por lo tanto, encontrar factores y oportunidades a nivel de tecnología y a nivel ambiental era un poco más difícil. Generalmente los informes antes siempre donde más se sufría era con la parte tecnológica y con la parte ambiental. ¿Y qué ponemos aquí? Hoy en día eso es al revés, porque hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados y la mejor demostración de eso es lo que ocurrió post pandemia. O sea, cuando vino la pandemia y nos encerraron a todos, empezaron los desarrollos tecnológicos partiendo por el teletrabajo, partiendo por un montón de cosas adicionales que las aplicaciones de delivery que crecieron a morir en el fondo. Y esto ocurrió que hubo una evolución en la tecnología tan rápida que estudios dijeron que lo que se planeaba avanzar en 10 años se avanzó en solamente 2. Y a partir de ahí, obviamente, uno se da cuenta de que, bueno, si lo pudimos hacer en pandemia, lo podemos hacer en situaciones normales. Y ahora el desarrollo tecnológico está mucho más avanzado, la inteligencia artificial que se nos viene fuerte, o sea, el próximo año probablemente vamos a tener el próximo año, 2 años. No hay profesores. Claro, va a ser la inteligencia artificial la que se vaya aquí adelante a hablar. Claro. Se me olvidó, me va a preguntar el chat, qué es lo que tengo que decir. Entonces, cosas como la inteligencia artificial, la Big Data, en el fondo el análisis de información. Entonces, eso también nos lleva al concepto que nosotros veíamos anteriormente, cuando hablamos de qué es para nosotros, o qué va a ser para nosotros cuando hablemos del largo plazo. El largo plazo hoy en día ya no son 2, 3, 4 años, pues ahora probablemente es 1 año y un poco más. Porque la tecnología va avanzando mucho más rápido, la sociedad va cambiando mucho más rápido, las decisiones van cambiando mucho más rápido. Entonces, es un elemento más importante. Entonces, también aquí hay que fijarse si existe o no existe gasto público en investigación y desarrollo. Hoy en día, la preocupación gubernamental y de la industria por la tecnología, sobre todo la gubernamental, hace algunos años no existía el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia se supone que se preocupa de buscar, que todavía no sabes qué es lo que hace. Yo todavía no sé qué es lo que hace el Ministerio de Ciencia, pero se supone que debía apoyar la investigación. Preocupación gubernamental de la industria, los grados de obsolescencia. Eso es una de las cosas que más cambia. ¿Ustedes cada cuánto tiempo cambian el celular? ¿Un año? 5 años. Hasta que se me rompa la pantalla o hasta que me lo roben. Hasta que me lo roben. Claro, hasta que me lo roben. ¿Cuándo se van? Literal, yo te lo veo. 6 meses, profe. Hay distintas hasta que Apple saque el próximo iPhone. Yo me quedé como con el iPhone 5, 6 me acuerdo, y que de ahí empezaron a salir como cada 6 meses el iPhone. Empezaron a salir cada 6 meses. Y Samsung le siguió la cuestión ahora. ¿Cuál van en el 23? El S23 Ultra. El S23, yo el último que tuve fue un S3. El último Samsung. Pero lo que pasa es que ahí el grado de obsolescencia, que lo que pasa es que en esa época siempre se hablaba de que Apple tenía el famoso concepto de la obsolescencia programada, que las cuestiones fallaban y todo el tema y se echaban a perder. Después fue el tema de las aplicaciones, no es que dejaran de funcionar los equipos, es que las aplicaciones ya no funcionaban en los equipos, entonces ya no tenía sentido tenerlo. Y yo tuve una mala experiencia con Samsung y por eso dejé de utilizar esa marca, es que yo tenía ese S3, por eso ese fue el último que tuve. Porque resulta que, obviamente yo no quería creer que esto fuese obsolescencia programada, pero resulta que mi teléfono, que funcionaba bastante bien, un día, al día siguiente no prendió luz. Y fue así como, oye, pero no prende. Y error, y que el Android, y que el monito, el robotito funcionando, y con palabritas raras en la pantalla, y no prendió más. Yo dije, pucha, mala suerte, se me echó a perder a mí.
Mi señora había comprado exactamente el mismo 3 meses después de que lo había comprado yo. A los 3 meses falló el de ella. Igual. O sea, ahí uno se termina a convencer de que eventualmente no debiese ocurrir, pero a veces pasa eso. La madurez de las tecnologías convencionales, o sea, las tecnologías que se utilizan hoy en día, cuáles todavía se pueden seguir ocupando y cuáles eventualmente van a quedar obsoletas en el corto plazo. Sobre todo si nosotros dentro de nuestra industria las estamos utilizando. Por lo tanto, podemos pensar que las personas que son nuestros potenciales clientes quizás no van a seguir comprando nuestros productos si nosotros no innovamos, si nosotros no mejoramos, si nosotros no renovamos nuestra tecnología. Desarrollo de nuevos productos y velocidad de transmisión de la tecnología. Todo lo que tenga desarrollo e innovación. Hoy en día el cuento es innovación. Tenemos incubadoras de startups en el fondo para que en el fondo poder innovar y poder desarrollar productos nuevos, productos innovadores, servicios innovadores. Profe, que yo tenía entendido que en tecnológico aplicaba también, por ejemplo, en un país su desarrollo en cuanto a conectividad, por ejemplo. Por supuesto. Carreteras y aeropuertos. Sí, también puede ser en el fondo ese tipo de conceptos, no es solamente la tecnología de comunicaciones. Es como innovación. Es que lo que pasa es que el concepto de tecnología también tiene que ver con desarrollo. O sea, en la medida que un país se empieza a desarrollar en todo ámbito de cosas, significa que también está aplicando mayor tecnología. Si la tecnología, recuerdan, vamos a economía no. El concepto de frontera posibilidad de producción, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron Nosotros tenemos, cuando nosotros trabajamos a plena capacidad, cuando utilizamos todos los recursos que existen, que estén disponibles en un país, a plena capacidad, lo máximo que podemos hacer es aprovechar el máximo del producto A y el producto B, y eso va a generar una frontera. O sea, no podemos hacer más que eso. Lo óptimo es la frontera posibilidad de la producción. Y la única manera de poder producir un poco más es aplicando tecnología, porque nosotros estamos utilizando todos los recursos disponibles, tierra, trabajo y capital, al máximo, a plena capacidad. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos utilizar para poder aumentar esa plena capacidad es tecnología. Lo mismo que ocurre con la ley de oferta y demanda, ¿cierto? En el fondo, nosotros a largo plazo, a larguísimo largo plazo, la oferta es vertical, porque la oferta depende del PIB. Si nosotros maximizamos nuestros recursos y llegamos a un máximo, un PIB estimado, futuro, máximo, no podemos crecer más. Ese PIB no va a crecer nunca más porque estamos utilizando el máximo de nuestros recursos. Por lo tanto, la oferta no va a poder aumentar más. Y en algún momento la demanda que vamos a poder cubrir es la que se cruce con esa oferta. Entonces, la única manera de mover esa curva o esa vertical hacia el lado derecho para que haya un poco más de oferta y podamos atender mayor demanda o mayor cantidad de demanda es aplicando tecnología. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con desarrollo y optimización de la utilización de los recursos es tecnología. Y ahí se condice con lo que estaba diciendo. ¿Y a cuántos ramos he pasado? Economía circular, economía, análisis económico. Y estamos en la administración estratégica. Pero está bien, pues hay que hablar un poco de todo, hay que mantener el conocimiento aquí. Si no, recuerden, yo me acuerdo, no sé si en los cursos anteriores con ustedes les he dicho, si esta cosa no es, pasé un curso y me olvido de todo. Si todo tiene relación, o sea, para poder ir utilizándolo. El entorno ambiental. Aquí se produce una pequeña excepción cuando nosotros hablamos de los factores políticos legales. Nosotros dijimos factor político legal todo lo que tuviera que ver con regulación de la autoridad, ciertas leyes, decretos, todo lo que sea. Pero en este caso, en el factor ambiental, nosotros podemos considerar aquellas leyes que tengan que ver con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, si nosotros tenemos una legislación, un decreto, una ley, lo que sea, en el fondo que está enfocada directamente al medio ambiente, lo podemos utilizar como un factor ambiental. ¿Vale? Como factor ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Si en algún momento ustedes lo utilizan como factor político, legal o ambiental, en ambos casos puede considerarse bien, está bien aplicado. ¿Ok? Pero esa es como la excepción a la regla. Aquellas leyes que tengan que ver con los factores ambientales. La responsabilidad social o empresarial, en el fondo, como nosotros nos relacionamos con nuestros grupos de interés, ¿cierto? Cómo generamos que aquellos a los cuales nosotros afectamos y nos afectan, nos podemos comunicar con ellos y nos podemos llegar, podemos relacionarnos de la mejor forma posible, ¿ya? Ahí, en el fondo, tirarle un poquitito el spoiler, adelante, economía circular y sustentable trata bastante de eso, ¿ya? Tiene que ver en generar estrategias de comunicación con nuestros grupos internos.
Los valores de la industria, ¿qué es lo que nosotros, cómo queremos que la gente nos vea, cómo nosotros nos mostramos hacia estos mismos grupos de interés? Las regulaciones sociales, la utilización de recursos naturales. O sea, en el fondo, cómo nosotros aquí esto tiene que ver básicamente, el concepto en términos generales es la responsabilidad social empresarial y cómo nosotros nos relacionamos con estos grupos de interés en términos generales. ¿Ya? Porque el medio ambiente, el concepto del medio ambiente, salvo el concepto de utilización de recursos naturales, que quiere decir cómo nosotros optimizamos nuestra producción en función de no afectar los recursos y que no nos pongan una ley de protección que nos impida explotar ciertos recursos para poder desarrollar nuestra actividad, tiene que ver con comunicación, cómo nos comunicamos con este entorno relacionado con los grupos de interés, que son tanto internos como externos. Entonces, en términos generales, nuestra empresa se va a relacionar con estos grupos, sobre todo aquellos que nosotros podemos llegar a afectar. Entonces, aquí los factores ambientales que nosotros vamos a considerar tienen que ver con relación directa con los grupos de interés, al momento de nosotros desarrollar nuestra actividad como empresa. Esos son los 5 elementos, esos son los 5 factores sobre los cuales nosotros tenemos que hacer este análisis PESTA, ¿ok? Como les dije, esto ustedes en el fondo ya lo saben. Las variables existen, las variables están. De hecho, lo más probable es que yo les voy a subir un documento asociado al PESTA donde salen un montón de macrovariables adicionales. Lo que me interesa a mí que entiendan, independiente, no que se aprendan de memoria qué variables son, si esas variables las vamos a encontrar y las podemos ver y hay un montón de documentación al respecto. Lo que me interesa que se entienda es que lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos hacer este tipo de análisis es, primero que todo, establecer en qué industria estamos y hacer el filtro necesario para que ustedes no hagan un trabajo adicional que probablemente no va a tener un resultado positivo y no les va a entregar información necesaria para tomar una decisión. ¿Ok? O sea, que ustedes hagan el análisis de lo que realmente corresponde. Aquí estos son lineamientos generales de qué cosa incluye cada uno de los factores. ¿Ya? Macrovariables van a encontrar un montón. De hecho, como les digo, yo les voy a pasar un documento asociado con eso, para que cuando tengan que hacer el análisis. Entonces, igual que cuando nosotros hablábamos de establecer objetivos, esto también es parte de un proceso. Por lo tanto, al momento de poder hacer este análisis, la idea es que ustedes puedan seguir este proceso. ¿Okay? Partiendo de lo que nosotros dijimos, que es identificar la industria. Una vez que tenemos identificada la industria, tomar las macrovariables disponibles y hacer un filtro, o sea, filtrar las macrovariables que están relacionadas con la industria. Una vez que nosotros tenemos ese filtro, vamos a analizar la evolución de la macrovariable en el tiempo. O sea, nosotros ya identificamos esta variable que afecta a la industria. Ahora nosotros tenemos que ver y analizar cómo se comporta, cómo se está comportando o cómo se ha comportado esta variable en el tiempo. A nosotros nos interesa ver cómo va a evolucionar a futuro, sobre todo si nosotros vamos a hacer un proyecto. Estos proyectos sabemos que se van a demorar varios años en realizarse, por lo tanto necesitamos saber si esa variable, que puede ser positiva para nosotros, cómo se va a comportar en el tiempo, si va a seguir siendo positiva a lo largo del desarrollo del proyecto o en algún momento podría llegar a cambiar esa tendencia. O si una variable que hoy en día tiene una tendencia positiva, se va a mantener positiva más adelante o va a cambiar a una tendencia más negativa. Ese análisis es el que a mí me interesa hacer, pero para eso primero tengo que hacer el filtro. Determinar el grado de incidencia en la industria. Ya tenemos claro cuáles son las variables que inciden en la industria. Ya tenemos claro cómo se van a comportar esas variables. Ahora yo tengo que tener claro qué tanto me va a afectar. O sea, qué tan fuerte va a ser lo que me va a afectar. Volviendo al ejemplo de todos los cabros de entre 18 y 25 de la comida saludable. O sea, si yo me dedico, si todos mis locales, si todos los locales, que independiente que yo venda comida saludable o no, están instalados en universidades, en institutos, en el fondo, o sea, si mi cliente, el segmento del cliente que yo estoy atendiendo, específicamente son estos jóvenes entre 18 y 25 años, claramente este cambio en los gustos y preferencias de ellos me va a afectar en gran medida, porque todas mis ventas provienen de ese público. La mayoría de mis ventas provienen de ese público. Yo no le vendo a otros públicos mayores. Por lo tanto, el cambio en esa tendencia para mí es vital. Entonces yo tengo que entender que si el cambio para ellos en la alimentación está hacia la alimentación saludable y yo vendo comida chatarra, o sea, yo tengo claro que sí o sí, no importa cómo, yo voy a tener que reinventarme en el tiempo. Porque si no, voy a morir.
Porque ese es mi público. El mayor porcentaje de mis ventas proviene de ese público. Por lo tanto, el nivel de incidencia de ese factor en particular es muy alto. Distinto es si yo tuviera, no sé, de la cadena completa que yo tengo, no sé, un 5%, un 4% de mis locales están ubicados en institutos profesionales, universidades, donde está ese tipo público, y el resto está donde me venden oficinistas, en el fondo oficinas, en regiones, en carreteras, en otros lugares donde tengo otro tipo de público. Entonces el nivel de incidencia es menor. Porque obviamente va a haber una parte del público que sí efectivamente va a buscar alimentación saludable, pero va a haber otro segmento de público que probablemente sí va a seguir comprando mis productos. Me va a comprar la hamburguesa, me va a comprar el... O sea, por ejemplo, los pronto comer que están a lo largo de la carretera. O sea, en el fondo, mientras más rápida sea la comida que te puedan vender, mucho mejor. Porque la gente no está buscando la calidad de la comida. La gente lo que está buscando es comer alguna cosa rápida y poder seguir viajando. Es algo al paso, es una comida al paso. Y la comida más rápida de comer al paso es comida... De hecho, por eso están instalando hasta Juan Maestro, Pedro Canillero también en los mismos servicios de medicina. Claro, pues en algunos lugares se están instalando otros negocios porque efectivamente mientras más rápido puedan atender. Ahora, no sé si sea buena que se instale un Pedro Juan y Diego, un Juan Maestro, porque son re lentos para atender. No sé si ya no sé. ¿Se han comprado un Juan Maestro en el mall? ¿Cuánto se demora? Perdón, alguien trabaja en Juan Maestro y yo no los quiero. Lo que pasa es que Juan Maestro tiene como 3 empleados en todo Chile. Sí. No trabaja nadie en el grupo. Trabaja una persona. O sea, yo comí McDonald's, yo hubo un tiempo que comía mucho McDonald's, pero nunca he sido fanático de McDonald's. Pero sí me gusta mucho el Juan Maestro. O sea, ahora ha bajado la calidad, eso sí. Pero no, el pan amasado era pasera de En el morir. Juan Maestro ese que te ponían y decían, ya, pesa medio kilo. Está bien. ¿Ese era, no? Las papas las pesaban. Te pesaban la cuestión y te decían, ya, está bien. Ese era el Chop Dog, ¿no? Puede ser el Era como Nunca me gustó el chop dog. El chop dog que iba a comprar el churrasco lo pobre, eran estos churrascos congelados. No, era el Fritz. Sí, era el Fritz. Julio. En el Fritz ¿Y cadena? te pesaban el sándwich que tenía Que te pesaban el sándwich, si le pasaban más de medio kilo, era gratis. No, pesaba menos. Pesaba más de medio kilo, ya se le mancha. Era como 300 gramos de tomate. Sí, la cagó. Con lechuga. No, puro tomate. Puro tomate. Va con el tomate que se va. Y una lechuga, así una bolsa de lechuga que pesa medio kilo. En todo caso. Entonces la relevancia, tenemos que ver el grado de incidencia, o sea, ya sabemos que la variable que estamos analizando tiene que ser relevante, tenemos que analizar su cambio en el tiempo y tenemos que ver cuánto peso tiene dentro de si nos va a afectar positivo o negativamente, o sea, cuánto en realidad me va a afectar, ¿ok? Y en base a eso tenemos que concluir si representa una oportunidad o una amenaza, o sea, si el factor es positivo o el factor es negativo en función de la incidencia que puede llegar a tener para la empresa o para la industria. ¿Ok? Entonces hay que poner atención aquí a la relevancia, presente, futura y eventualmente pasada. No es necesariamente todas las variables, pero varias. La evolución futura del factor, tanto a corto, mediano o largo plazo, porque eso va a depender de mi proyecto. Si en el fondo yo quiero hacer un proyecto a largo plazo, efectivamente tengo que analizar las variables cómo se visualizan a largo plazo. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con los ciclos económicos? ¿Qué pasa con la estabilidad gubernamental? ¿Qué pasa con las potenciales regulaciones? Mientras sigan peleando con toda esta cuestión de las reformas tributarias, que la Constitución y que todo el cuento, todos los proyectos de largo plazo van a estar así, stand-by, esperando que den una señal. Que se dé una señal para poder decir ya, vamos. Porque ahí estamos hablando de proyectos de largo plazo, requieren plata, requiere probablemente endeudarse. Que la empresa se endeude porque la rentabilidad va a ser más grande. Imagínate te endeudáis a los niveles de tasa de interés que hay hoy en día y que más encima te cambien las condiciones del juego a futuro y que la rentabilidad que tú decías que ya vayas a sacar igual una rentabilidad mayor que el costo de la deuda que vas a incurrir, pero y después te cambian todas las condiciones y se te da vuelta todo el tema. Y el banco te da negativo. ¡Oh! Y olvídate del payback y olvídate de la TIR y todas esas cuestiones que ustedes tienen que calcular en la evaluación de proyectos. Ahí se van a entretener. Eso va a ser entretenido. Esto es súper importante. Por eso está en negrita y amarillo. Fuente comprobable. Una vez que hagamos el análisis, toda la información que venga tiene que provenir de una fuente comprobable y eso tiene que estar explícito. ¿Ok? Saber si es oportunidad o amenaza y entender por qué es una oportunidad o amenaza, o sea, el fundamento.
O sea, no basta con decir, no sé, el tipo de cambio en Chile está al alza y eso es una amenaza. Ya, pero ¿por qué? Porque incide de tal manera en, no sé, los costos de los proveedores, porque eventualmente, estamos hablando que si se pone negativo, eso que me incide en la compra de la materia prima, no en la venta, o sea, el exportador, ¿vale? Criterio de análisis debe estar alineado con la misión y la visión. Nunca nos olvidemos que la categoría rectora de una empresa es la visión, que es la que nos va a decir hacia dónde tenemos que apuntar. Por lo tanto, se entiende que los objetivos van a ir apuntando hacia el logro de la visión. Se entiende que los proyectos asociados a esos objetivos, por supuesto la estrategia, va a ir apuntada al logro de la visión. Por lo tanto, tengo que entender que los factores que vamos a analizar de cómo pueden afectar a la empresa tienen que estar alineados con lo que yo podría llegar a hacer para lograr objetivos y plan de visión. ¿Cierto? Esos son los que van a tener, la prioridad en el análisis. Generalmente la pregunta del millón es ¿y cómo escribo, cómo meto en un informe un PESTA o un análisis PESTA? Y hay varias maneras de hacerlo. No hay una regla, no hay un libro que te diga el PESTA se hace de esta manera y no de otra, ¿ya? Pero sí hay elementos que tienen que estar y que son fundamentales, ¿ok? Entonces, tenemos mira, este formato creo que está en el ABA, o sea, no así como está porque yo le he hecho una regla, pero en el fondo este formato está en el ABA, que es a través de tener un listado de las distintas variables que ya van a estar filtradas, que ya van a estar categorizadas, ver la evolución en el corto y en el largo plazo de la variable, tenerla bastante clara, el posible impacto que tiene en la empresa, si ese impacto va a generar una oportunidad o una amenaza, y por supuesto la fuente de información. Yo en todos los informes que trabajo, o por lo menos a mí cuando me toca hacer algo similar, porque a veces a mí también me toca hacer estas cuestiones, lo que cuando hago un curso o alguna cuestión, lo primero que te piden es un análisis, entonces hay que hacerlo igual. Yo lo hago así. No es que lo tengan que hacer así para que yo les ponga mejor nota o peor nota, ni me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que los elementos básicos de un análisis PESTA estén disponibles y estén puestos, sea como sea que ustedes lo hagan, en el informe que tengan que hacer, cuando lo tengan que hacer. ¿Ok? En términos generales, indicar cuál es el factor, la variable que estamos analizando, la macro variable analizada, que me digan si esto es una oportunidad o una amenaza, el fundamento, o sea, por qué es una oportunidad o una amenaza, aquí ponen en el fondo la proyección, cómo se visualiza más adelante, cómo se proyecta esta variable, cómo puede llegar a afectar la industria, etcétera, y por supuesto infaltable la fuente, que esa tiene que estar sí o sí. Siempre tiene que estar la fuente de información dentro de un análisis PESTA. Pero, obviamente, en el momento que ustedes lo tengan que hacer, va a quedar el criterio de ustedes. Yo solamente les voy a decir y les voy a indicar cuáles son los elementos que tienen que estar dentro del análisis. Que son estos, básicamente. Pero que ustedes van a ver cómo lo escriben. Yo lo voy a ver de la mejor manera posible. Y me cansé, así que quedamos aquí.